Bien, señores, los grandes de la comunicación por el canal 74. El 21 de enero se celebra el natalicio. El 26. El 26, 26 perdón, de el enero. 26. El 21 de enero es el día de la Alta Gracia. Sí. Sí, se me chispoteó, como se dice popularmente. El 26 de enero se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte, el ideólogo de la independencia nacional, de lo que hoy es la República Dominicana. Bien, Duarte predicó siempre la transparencia, Duarte predicó siempre la libertad, Duarte predicó siempre la justicia. Y yo quiero compartir parte de lo que es la independencia nacional, ¿no? En este ideario del Instituto Duartiano, que dice que siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación. Duarte siempre se pronunció en contra de cualquier dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual lo concibieron los fundadores de nuestra asociación política al decir el 16 de julio de 1838, Dios, patria y libertad, República Dominicana. Y entonces fue proclamada el 27 de febrero de 1844 nuestra independencia, siendo luego así entendida por todos los pueblos cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy, declarando además que todo gobernante o gobernado que lo contraríe de cualquier modo que sea se coloca ipso facto por sí mismo fuera de la ley. Es decir, cuando usted promueve que un país extranjero invada la República Dominicana, usted está en contra de la ley y está en contra de los principios democráticos. Señores, ¿cuál es su opinión, Fulcar, acerca de Duarte, su ideario? Hablar de Duarte es como quitarse el sombrero, como dicen en el campo. Duarte, la figura más preponderante que tuvo la República Dominicana, ese 26 de enero del año de 1813. Duarte lo dio todo por la República Dominicana y recuerden que murió en Venezuela, murió allí tuberculoso, de hambre. Ignorado. Pateado. Y en su condición de presidente, desterrado. Señores, lo que le sobró del presupuesto lo entregó a sí mismo. El único, óyeme, podemos decir que lo que hizo Duarte por la República Dominicana no tiene precio. Hoy, si hablamos de símbolos patrios, tenemos que hablar de Duarte, tenemos que hablar de Sánchez, tenemos que hablar de Mella. Y recuerdo esta frase, voy a recordar esta frase de Sánchez, cuando salió huyendo hacia Haití y dijo: entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Y si alguien pretende mancillar mi nombre, digan que soy la bandera nacional. Y en esa ruta hacia el sur, estoy haciendo una anécdota dentro del conjunto de los padres de la patria para volver a Duarte. Llegó a la casa de un señor llamado Juan Santiago, donde estuvo el presidente recientemente inaugurando una carretera en esa parte profunda del sur. Y ahí él le pidió posada, ¿verdad? Que le permitiera estar ahí hasta que él pudiera buscar otra trayectoria. Entonces lo que hizo él, el señor Juan Santiago, que así se llama el sector donde vivió ese señor, lo fue y lo denunció a las autoridades a San Juan de la Maguana. Y en San Juan de la Maguana fue fusilado junto a un grupo de hombres, incluyendo su hijo, y sus restos reposaban en el cementerio de la provincia, del municipio de San Juan de la Maguana. Ahí está todavía la tarja de Sánchez y luego fueron sacados y traído al Panteón Nacional. Ese relato que tú haces nos pinta, ¿verdad? Nos retrata los sacrificios,
el martirio que sufrieron los que fundaron la República Dominicana. Sí, pero hay un dato muy importante, Francis, que quizá ustedes lo han olvidado un poquito, pero él fue fusilado en el Parque Sánchez junto a los 21 hombres que lo acompañaban y pidió, como ahí estaba su hijo también, Sánchez pidió que lo fusilaran a ellos primero, a él primero, para él no ver morir a su hijo. Es un dato sumamente importante. Eso da grima. Que tienes que ver con lo que es la historia. La patria, por eso es que el dominicano... La patria está por encima de todas las cosas. Por eso es que el dominicano es tan vehemente con su patria. Y mira, si tú, por ejemplo, analizas la historia de nuestro país, nosotros hemos tratado de ser invadidos por holandeses, por españoles, por diferentes naciones. Estados Unidos nos ha invadido 2 veces y siempre hemos dado la cara, porque es que el dominicano su patria la defiende a capa y espada. Y ya claro, sabemos la lucha que hemos tenido con los haitianos, ¿verdad? Sí, claro, mira. Nos liberamos de ellos. Sí, claro. Entonces, brevemente, para darle la oportunidad, hermano, para que ustedes también hagan su exposición. Tú sabes que Duarte fue un muchacho criado dentro de los valores por su madre Manuela Díez de Duarte, y también ahí estuvo, sus obras están enmarcadas no solamente en la historia, sino también dentro del concepto de la literatura. También ahí está Rosa Duarte. Rosa Duarte. Entonces, Duarte, Sánchez y Mella le dejaron un legado tan grande a la República Dominicana que hoy en día, yo lo digo con mucha responsabilidad, y se lo digo a las autoridades de Efemérides Patria, se lo digo a cada dominicano que vive aquí y vive en otros países del mundo, a la diáspora. Señores, tenemos que seguir dándoles realce a esos símbolos patrios, porque lo que pasó Duarte, Sánchez y Mella para librarnos de ese yugo haitiano, y que hoy en día todavía no estamos libres de él. Sí, estamos libres en una parte, porque todas las batallas que se produjeron para liberarnos de los ingleses y los franceses fueron ganadas por los dominicanos. Pero no fueron ganadas porque los dominicanos eran más guapos que todo. Era porque tenían estrategia. Por ejemplo, si tú tienes la batalla de Asua, ¿cómo la ganaron los dominicanos? Tú sabes que las batallas de Asua tienen 2 montañas bastante altas y le dicen a los haitianos, a los asuanos, tira piedras, porque los dominicanos se subían a la parte alta y le enviaban piedras desde arriba y palos, y esa batalla fueron ganadas así. Por ejemplo, tenemos la batalla del 30 de marzo también, tenemos la batalla de Cambronal, tenemos la batalla de Cachimán, tenemos la batalla de las Carreras, y también tenemos la batalla de San Tomé, donde culminó en el año 1855, todas, la de la Fuente del Rodeo, la batalla del Número, absolutamente todas, fueron ganadas por los dominicanos, y fue por la estrategia que tenían los dominicanos frente a ese enfrentamiento con los ingleses y los franceses. Sin lugar a dudas, el patriotismo de Juan Pablo Duarte no amerita dudas. Y las diligencias que se hicieron en ese momento para que la República Dominicana obtuviera o la independencia o la separación, y no es que duden, señores, lo que pasa es que si hay algo que a los dominicanos debe llamarnos la atención, es que no hay un consenso de cómo se hicieron las cosas. Pero sí, yo lo único que creo es que para idear esa parte de la independencia o separación que hicieron Duarte y los trinitarios, había que hacerlo con valor. Sí. El entorno no era favorable para los dominicanos en ese momento. Simple y sencillamente, a puro valor, esos dominicanos que creyeron en ese momento, porque muchos claudicaron después, hicieron que nosotros hoy estuviéramos diciendo patria. Y creo que si no es el único,
es uno de los pocos países que por ese hecho histórico se le quedaron los símbolos y los pensamientos de nuestros padres fundadores. Porque lo de Dios, patria y libertad se ha quedado permanentemente en el consciente dominicano y es motivo de orgullo. En otros países han cambiado incluso hasta el emblema de su nacionalidad, pero República Dominicana lo ha mantenido siempre. Nosotros siempre mencionamos a los padres fundadores de la patria y tal vez sea necesario mencionar verdaderamente a María Trinidad Sánchez. ¿Por qué? Porque María Trinidad Sánchez es de las pocas mujeres que se atrevió a luchar en el movimiento independentista y fue la primera que ofrendó su vida por un ideal en ese momento. Concepción Bona también. Mira. Sí, Concepción Bona, sí, pero estoy diciendo la primera mujer. Sí, claro, por supuesto. Entonces, yo lo único que pienso es que nosotros debemos incluso muchas veces, más que celebrar a Duarte, hay que reflexionar sobre su desprendimiento, su acto de valor. Su ideario. Claro, su ideario. Porque Duarte es lo que nos tiene que llamar a nosotros a defender nuestros símbolos patrios por lo siguiente. Señores, pero usted sabe lo que es todo lo que usted tiene, ponerlo al servicio del país sin pasarle factura. Y después, esa persona que ideó todo lo que sucedió en el movimiento independentista del 27 de febrero de 1844, ser desterrado y morir prácticamente de hambre y olvidado en Venezuela, y los dominicanos venirse a dar cuenta que su hombre más grande murió a los 3 meses después de haber fallecido. Eso es grave. Así mismo. Eso es grave. Sí. Mira, antes de darle participación a Cristian, yo quiero compartir parte del ideario, ¿verdad?, de Juan Pablo Duarte. Él decía que la nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Es decir, siempre Duarte tuvo el pensamiento bien claro. Debemos ser libres e independientes. Fíjate, en cuanto a Juan Pablo Duarte, hay dos cosas que ustedes quizás la pasaron por alto ahora, no porque no la conozcan, sino porque el prontuario es muy grande, muy amplio, y se abre más y se dispersa más a medida que pasa el tiempo, y de alguna forma los gobiernos, los dominicanos siguen apoyando y siguen dándole énfasis y engrandeciendo aquello que empezó pequeño. Juan Pablo Duarte y el grupo eran muchachos a los 20 y pico de años cuando tuvieron el tupé. Se le ocurrió fundar una república. Eso, si tú vienes a verlo, la capacidad de valor y de genialidad que hay que poseer para jugársela en las condiciones reinantes en aquel... Eso fue ahora como pretender ir a la luna sin tener una propulsión. Lo otro, que de lo que nosotros debemos vanagloriarnos aquí es que los que pelearon por la república, incluyendo a Luperón, los que lucharon, todas las batallas se libraron aquí porque vinieron a provocar y a querer quedarse. Nunca, hasta donde yo tengo razón, ningún ejército dominicano, nadie lo animó para que transgrediera una frontera para ir a cruzar la espada al otro lado. No. Porque el dominicano es muy digno, pero cuando está en lo suyo, y tienes razón, es como somos nosotros ahora. Por eso, aquí, normalmente las tiranías y todo el que vino con malas intenciones pasó a mejor vida históricamente y físicamente. Ahora, cuando Juan Pablo Duarte dijo alguna vez, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Oye, con eso lo dijo todo. Y se engrandeció de tal manera que hoy lo recordamos pleno. Fíjate, la institución, una institución aquí a la que hay que relanzar y darle mucho énfasis porque es la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Por la cuestión del concurso de las instituciones, hoy le tocó ir al Panteón Nacional a llevar una ofrenda por el natalicio de Juan Pablo Duarte. Y fue muy bonito
Bonito en el sentido de que allí confligieron estudiantes, otros grupos patrióticos que vinieron incluso del centro de la isla. Y todos mostraron una rectitud, mostraron una tranquilidad, una serenidad patriótica para ellos ir poco a poco hasta el pie de el busto que tenemos de Juan Pablo Duarte. Y allí no solamente declamar, muy bonito que lo hicieron algunos de ellos, sino que ofrendaron arreglos, y el presidente de la biblioteca, el señor Peralta Romero, Rafael Peralta Romero, fue muy enfático cuando defendió allí la forma en que Duarte nos enseñó a ser grande y a ser más grande todos los días. Y una cosa, Francis, que te quiero decir, el próximo martes, aprovechando que mencioné el nombre del director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Rureña, el país ya va a evacuar digamos que la sentencia, o no sé cómo le llama, sobre el Premio Nacional de Literatura. Ok, va a dar a conocer los ganadores. Hay sí, mucho, que lo compone un grupo, ¿no? Sí, un grupo de intelectuales, escritores, las universidades y de cada lugar que tiene que ver con cultura, con educación, hay un representante. Ese jurado está secuestrado, no se sabe nada, y cada uno de los que entienden que puede ser el ganador, se le ve como con ese sentimiento de agridulce, esperando que el martes entre las 9 y las 10 de la mañana recibir una llamada que puede cambiar su vida, sus emociones, y que lo puede motivar para que siga produciendo buenas obras a favor de la dominicanidad y al servicio de la educación dominicana. Independientemente de lo que tú acabas de decir, que no le resto nada de importancia, yo lo que creo es que si algo nosotros los dominicanos tenemos que tratar de recuperar es el amor por la patria, pero inculcárselo a los niños, inculcárselo a nuestros hijos, porque nuestros hijos se han vuelto los principales desconocedores de quiénes fueron los que ofrendaron sus vidas para que nosotros estemos pisando este suelo dominicano con orgullo y dignidad. Da vergüenza, da pena, da de todo, y yo creo que en eso las autoridades educativas de la República Dominicana se han descuidado bastante. Hay que tener programas para inculcarle al niño amor a la patria, que eso hace mucho que se dejó de lado. Mira, hay que rescatar el respeto a los valores de los símbolos patrios. Aquí en este país muchas veces se entonan las gloriosas notas del himno nacional dominicano y no se le hace reverencia a eso. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? No solamente en la escuela, sino cuando íbamos transitando por cualquier institución pública, se subía la bandera, se izaba la bandera y se tocaba el himno y uno se paraba y le hacía reverencia. Ya eso se ha perdido. Tú vas a cualquier institución pública y tú no encuentras el símbolo patrio, que es la bandera, y si le encuentra raída, a veces raída en malas condiciones. Sí. Entonces nosotros tenemos que rescatar el respeto a los valores de los símbolos patrios. No sé si se está tocando el himno nacional al mediodía en las emisoras de radio. Había una ordenanza en ese sentido. Es decir, tenemos que rescatar ese respeto a los símbolos patrios, porque es la única forma de nosotros poder enfrentar la agresión extranjera. Entonces, es la única forma de nosotros poder sobrevivir como nación, cuando nos abrazamos a nuestros símbolos patrios. Francis, yo quiero hacerte una anécdota que yo sé que ustedes la van a recordar. Cuando yo era muchacho, por allá, por el área de Cristo Rey, donde me tocó una parte de mi niñez crecer, a mucha honra, lo digo a mucha honra, a veces peleando a la pedrada con los de los 38, donde estaban los Decán, que es mi amigo, y por aquí aprovecho para saludarlo. Nosotros íbamos a ver los juegos de béisbol al estadio, y velábamos en una posición. Cuando iba a empezar el juego, tocaban el himno nacional y nosotros entrábamos tranquilito, caminando. A veces atravesábamos el área de juego y nos confundíamos entre el público y nadie nos tocaba.
y ahí nos embrujábamos, nos perdíamos, o nos metíamos en los baños. Y cuando el juego empezaba, muy difícil que los policías que daban gracias, ellos paraditos porque no podían moverse como estatua, solamente con la mirada siguiéndonos a ver si podían pescar a uno. Normalmente, de cada 10, 8 nos salíamos con la suya. Y eso daba a entender que para ese tiempo todavía el himno nacional era algo que se respetaba. Lo que si hoy en día no está sucediendo es lamentable, pero a la niñez de ahora, pues mira, ustedes se están perdiendo de algo. Mientras juegan con los celulares, nosotros gozábamos de ese privilegio. Pero mira, son nuestras autoridades educativas las que tienen la culpa. ¿Por qué? Porque ya hasta se está izando la bandera y la gente pasa como si nada. No, como si nada. Antes la gente se paraba. La gente se paraba al oír las notas del himno nacional. Aunque el entorno no le perteneciera, la gente se paraba porque se supone que le está haciendo reverencia al canto más importante que nos recuerda que somos. Mira, hay algo muy importante, señores. Por ejemplo, aquí en el país tenemos escuelas que le llaman Juan Pablo Duarte, liceos y escuelas. Francisco Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, Juan Pablo Duarte, entre otras. Tú sabes qué bonito se vería, por ejemplo, escuela Matías Ramón Mella. Ahí yo trabajé 9 años en esa escuela. Esa escuela debe estar, ¿cómo se dice? Por ejemplo, ploteada por todas partes de una foto de Matías Ramón Mella. Y en buenas condiciones. Y en buenas condiciones. Sí. Y con esos pensamientos bien ilustrados. Porque, tal como dijo Franz, señores, se ha ido perdiendo, eso se ha ido perdiendo, ese escudo, esa bandera, señores. Y hay que entender, señores, esos tiempos fueron tan difíciles. Para Duarte, Sánchez y Mella comenzar a llevar ese movimiento político de cara a liberar nuestro país del yugo haitiano, lo hacían a través de un grupo teatral llamado La Filantrópica. Ese grupo teatral. No iban directamente al grano, decir, miren, no, ellos iban, era un grupo teatral que formado por ellos, llamado La Filantrópica, y luego es que viene la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue un movimiento fundamentado ya encabezado por ellos tres, que se fue ampliando después. Pero yo lo que le hago un llamado al ministro de Educación, que trate de reencarnar nuevamente los símbolos patrios, que por favor, que nuestras escuelas, como hacían antes, tú tenías un cuaderno, Francis, con tu himno nacional completo. Claro, y con la figura de Duarte. Con la figura de Duarte, Sánchez y Mella. Pero lo peor que nos ha podido pasar, ¿ustedes saben qué es? Que aquí el dominicano... Esa portada empezaron a cambiarla con un muñeco Teletubby. Pero aquí lo peor que nos... Y comenzaron a hacerlo algunos empresarios, los pro-haitianos también, que están en contra de nuestros símbolos patrios. Y que viven a través de ONG, allantando sin número de cosas para buscar dinero, pero están en contra de nuestra dominicanidad. Lo peor que nos ha podido pasar es que no se ha incentivado el patriotismo. Y la gente corre como chivo sin ley a imitar a aquel que lo hace mal. Sí. Y eso lo estoy diciendo porque ahora mismo el presidente de la República acaba de destituir al rector del Instituto Técnico el ITLA. El Instituto Tecnológico del ITLA, Rafael Félix, un muchacho joven que dañó su carrera por una mala práctica en el ejercicio de sus funciones. Pero que estaba en una posición anterior. Y estuvo en una posición anterior y no tuvo ningún tipo de escándalo, ningún tipo de ruido. No, claro que no. Pero no quiere decir esto que no haya cometido los mismos errores que cometió en estas funciones que le asignó el presidente de la República. Y hay una cosa que ustedes quizás no sabían, lo sabemos, pero la bandera nuestra y nuestro himno nacional en el mundo ocupan un sitial, no sé si de arriba, de segundo o de primer lugar. No, en cuanto a belleza y en cuanto a la estética de la forma en que está diseñada la bandera, por lo que dice el escudo. El escudo nuestro está de alguna forma ideado, que recoge todo el sentimiento,
todo lo que puede significar la grandeza, la virtud y el sentimiento de un pueblo. Y eso es algo que se debería Sí, por ejemplo, de preponderar por en la medida de ejemplo, lo posible. nuestro himno nacional ocupa la segunda posición. Después de la marsellesa, ¿verdad? Sí, después de Francia, que es la marsellesa, Sí. nosotros ocupamos la segunda posición en el himno más completo y más hermoso que tiene el mundo. El mundo, ¿eh? No, estamos hablando de América, el mundo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere Fernando Marte? ¿Qué es lo que quiere Francis Javier? ¿Qué es lo que quieren las personas que nos ven? Señores, es volver al origen de lo que fueron nuestros símbolos patrios. Tú tienes una gorra, están cantando el himno nacional, un sombrero, quíteselo. Sí. Usted va en una bicicleta, quíteselo. Usted va a pie, quíteselo. Usted va en un vehículo, párese y escuche con reverencia, con la frente en alto, el pecho erguido y los talones juntos, la reverencia en alto de nuestros símbolos patrios. Bien, señores, estamos en los grandes de la comunicación a través del canal 74. Teodoro Fulcar, Fernando Marte, Rafael Caminero, Cristian Paniagua y quien les habla, Francis Javier. Los grandes de la comunicación. La verdad es el arma de los justos.